Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga, amados. Son las 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. A mi lado, mi esposa y mi compañera Rodi López Vázquez. Dios te bendiga. Y estamos en el nuevo formato de tu programa, La Mesa Redonda. Así que doy gracias a Dios por los hermanos que se van conectando a nuestra plataforma según el tiempo, ¿verdad?, del programa va avanzando. También siempre pedimos, amén, que comparta la plataforma, déjesela a alguien que la necesita, amén, para que la palabra de Dios fluya como río. En esta noche, pues vamos a entrar en el tema, ya que hemos estado hablando de las dispensaciones, pero antes de llegar a la próxima dispensación, es necesario que hagamos una excepción y podamos hablar primeramente del Padre de la Fe, para que podamos entrar y entender las próximas dispensaciones o periodos bíblicos de la palabra que vamos a estar estudiando. Es necesario que traigamos la historia del Padre de la Fe, Abraham. Amén. Y antes de entrar en el estudio y darle la parte a mi compañera que comenzará emprendiendo este estudio de esta noche, quiero comunicarme con este medio a la familia de Diega Rosa en Camuy, Puerto Rico. Sentimos, lamentamos la pérdida de su amada madre, a la que conocemos en Puerto Rico en la congregación La Pesca Milagrosa, que pastorea mi hermano pastor y presidente del concilio La Pesca Milagrosa, Juan Ernesto Ramos, allá en Puerto Rico, en el pueblo de Camuy, a la que conocemos como la muñeca de la iglesia. Se nos ha adelantado al viaje, se nos adelantó a ese levantar, como dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que a toda la familia Diega Rosa y a toda la familia reciban de parte nuestra un sentido pésame. Estamos con ustedes en la oración, que Dios les dé fortaleza y les dé consuelo por tan grande pérdida, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad?, perder un ser querido y mucho menos a la madre. Así que Dios bendiga a la familia y hacia adelante y para el cielo. Entonces, pues, pastor en Camuy, Puerto Rico, Dios te bendiga. Nuestros hermanos alrededor de los estados, en Centroamérica, Suramérica, aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico, Cuba y otros lugares donde esta plataforma llega, sean bendecidos. Y vamos a entrar con el programa, amén, y el tema Abraham, el Padre de la Fe. Amén. Buenas noches, Dios me los bendiga. Un placer como siempre, ¿verdad?, el poder compartir la palabra del Señor y a la vez aprendamos juntos, ¿verdad? Aprendemos juntos la palabra, que es de gran provecho para nosotros. Como bien decía mi esposo Valentín, ¿verdad?, que vamos hoy a hablar de un personaje trascendental, definitivamente en la historia bíblica, muy trascendental, de una gran relevancia, ¿verdad? No solamente por ser el padre de la fe, el único en la Biblia llamado amigo de Dios. Mire qué enorme título, ¿verdad? Porque amén, si bien es cierto, la Biblia a todos los que creemos en Dios, los que le hemos aceptado como Salvador, nos dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Por la fe, por la salvación somos hijos de Dios. Pero a Abraham se le dio este título muy único, muy especial, ¿verdad? Amigo de Dios. Y lo podemos ver a través de la historia, ¿verdad?, que nos narra la palabra del Señor. Cuánto Abraham, ¿verdad?, puso su confianza en Dios. Vemos un hombre que la palabra dice que fue llamado, ¿verdad?, de Mesopotamia, a salir, dice, de su tierra, de su parentela, de ese lugar donde todos, ¿verdad?, cuando estamos con nuestra gente, nos sentimos cómodos. Cuando estamos en nuestra tierra, nos sentimos bien a gusto. Y a Abraham se le pide, ¿verdad?, ese sacrificio que muchos de nosotros tal vez nos fuera un poquito difícil llevar a cabo, ¿verdad?, cuando Dios nos pide algo así, nos pidiera algo así,
porque nosotros luego pensamos, híjole, ¿cómo voy a abandonar a mamá, a papá, a mis hermanos, y me siento tan cómodo con mis amigos? Y vemos que siempre está como ese sentimiento, ¿verdad? Muy arraigado hacia el lugar, hacia nuestra cultura. Pero vemos que Abraham empezó a tener una relación con Dios, ¿sabe? A veces nosotros, digo nosotros o en lo personal, ¿verdad? Tenemos el conocimiento de Dios, pues porque nuestros padres, nuestros abuelos, algún pariente de nosotros ha venido ya teniendo esa relación con Dios y nos es transmitido ese conocimiento. Pero fíjese que en el caso de Abraham, esta parte es muy especial en su vida. La palabra nos da referencia, ¿verdad? De que salió, dice, de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, también como se le conoce. Y vemos que la Biblia dice que era un lugar totalmente pagano, un lugar totalmente dado a la idolatría, un lugar, ¿verdad?, donde pues lo que menos tenía la gente a lo mejor era eso, una relación con Dios. Pero vemos, ¿verdad?, que como siempre hay alguien, fíjese que en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación, siempre encontramos algunas personas que rinden su corazón a Dios. No solamente el corazón, ¿verdad?, el deseo de agradar a Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y vemos eso en la vida de Abraham, ¿sabe? Yo sé que no pudo haber sido fácil el hecho de él tomar esa decisión, salir de su tierra, salir de su gente, salir de su parentela, aunque vemos en la historia, ¿verdad?, que aunque Dios le dio la orden, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vemos que en el primer paso dado, ¿verdad?, dice la palabra que venía la familia de él, venía el padre, venía un sobrino con él, y en el camino, ¿verdad?, en un lugar llamado Harán, ahí se quedó el padre, ahí falleció, dice la palabra, y de ahí Abraham partió pues ya solo, nada más con Lot, su sobrino. Y hay una expresión que en toda esa porción bíblica siempre me ha llamado mucho la atención. Dice la palabra del Señor: a Canaán salieron y a Canaán llegaron, ¿verdad? Ya no hubo distracciones en el camino, ya no hubo donde más detenerse, y vemos esa determinación en la vida de Abraham. Sabe que es un personaje que creo que nos enseña mucho, nos enseña ese paso de obediencia, esa fe. La palabra lo menciona en el libro de Hebreos, ¿verdad? Que Abraham dice que por fe le creyó a Dios, por fe obedeció a Dios, dice, salió a una tierra donde ni él mismo conocía, ni él mismo sabía a dónde lo llevaba Dios, pero salió con esa determinación, ¿verdad? Siempre queriendo hacer la voluntad de Dios. Y eso sé que en la vida del ser humano es algo que nos cuesta hacer, someternos a Dios, hacer la voluntad de Dios a veces se nos hace difícil. No cualquiera hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Vemos en nuestras iglesias, nuestras congregaciones, mejor dicho, vemos que, pues sí, llegamos muchos, pero no de todos los que llegamos realmente nos sometemos a la voluntad de Dios, porque a veces hacer la voluntad de Dios implica sacrificio en nuestras vidas, implica, ¿verdad?, el dejar ciertas comodidades, el dejar ciertas amistades, como en el caso de Abraham, el dejar el relacionarnos con ciertos familiares también implica muchas veces hacer la voluntad de Dios. Y todo esto lo vemos en la vida de Abraham. Él lo dejó todo, literalmente todo, ¿verdad?, por hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros, ¿verdad?, cuando sí queremos hacer la voluntad de Dios, pero a veces nosotros valoramos mucho, ¿verdad?, nuestras amistades, valoramos mucho ciertas cosas y decimos, ay Señor, sí, como que te quiero hacer caso, pero como que me cuesta un poquito dejar a un ladito ese amigo que tanto aprecio. Y muchas veces, ¿verdad?, el Señor nos los pide, nos hace sentir dentro de nosotros el que tenemos que dejar ciertas amistades porque, pues, en lugar de que nos construyan, nos destruyen.
¿verdad? Y a veces eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que dejemos aquello que no nos deja avanzar. Y en el caso de Abraham lo tuvo que dejar todo, literal, por agradar a Dios. ¿Amén? Amén, amén. Gracias por esas palabras. Y entrando en este estudio vamos a tocar diferentes temas. No podemos profundizar en cada uno de ellos porque nos tomaría mucho tiempo. Y quiero aprovechar el tiempo también para darle las gracias a mis hermanos en Cristo que han estado orando por nosotros y también especialmente por este servidor, ya que di a conocer cierta causa, ¿verdad?, de salud, ¿verdad? Y por eso hemos tomado, ¿verdad?, la libertad, aunque no fue fácil la decisión, pero acortar el tiempo del programa, ya que mi condición no me permite, pues, estar mucho tiempo en una posición. Quiero entrar también en la enseñanza ahora y compartir, ¿verdad?, y respaldar lo que mi compañera acaba de expresar sobre la geografía, el lugar, la época, ¿verdad?, esta familia. Hay algo muy interesante que quiero tocar y yo sé que los que les gusta estudiar la palabra de Dios y las dispensaciones, amén, pues se han percatado de esto, claro, porque lo hemos estudiado. Puede que hayan alguien que no. Cuando miramos a Abraham, ¿verdad?, podemos ver que a través de la genealogía de Abraham, Abraham viene de la descendencia de Noé, amén, de los hijos de Noé, la descendencia de su hijo Sem. Antes de Noé, Noé es descendiente de Lamec, ¿verdad?, los primeros hombres que duraban 700, 900 años, como Matusalén, que vivió 969 años. Ahora la tierra pues ha entrado un periodo diferente. La humanidad es aún más pecaminosa. Entonces, Taré era un hombre dado a la idolatría. Y probablemente yo no puedo decir que sucedió de esa manera, pero imagínense Abraham ver a un padre inclinarse o hacer algún sacrificio a un Dios en aquel tiempo que existía ya por la descendencia, ¿verdad? Y las lenguas cuando fueron esparcidas, se adoraba al Dios de la luna, al Dios del sol, al Dios del viento. Habían ya un número de dioses, ¿verdad?, que idolatraban. Y Abraham, viendo a su padre idolatrar a estos dioses y nunca ver que hubiera una respuesta de parte de ellos. Sabemos por la palabra de Dios que los ídolos nada son. No tienen manos, tienen boca, tienen oídos, pero no pueden caminar, tienen pies, no pueden hablar, no pueden escuchar. Los ídolos no son nada. Solamente hay un verdadero Dios. Y ese Dios verdadero se le presentó a Abraham. Y Abraham respondió a ese llamado, ¿verdad? Y es interesante, importante, y para nosotros debe ser un ejemplo, y lo sigue siendo, y lo debe ser para las nuevas generaciones que van conociendo de la palabra de Dios, de la manera en que este hombre respondió en fe. Se le reveló Dios, se le presentó Dios, le habló Dios, y Abraham, como usted decía, mi compañera, lo dejó todo, ¿verdad? Y qué difícil se nos hace eso a nosotros, es cierto. Ahora, volviendo a la acción de este hombre como un hombre como hijo, ¿verdad? En el momento, pues también tiene que haber habido una preocupación en él, cómo yo le presento esto a mi padre, cómo yo le puedo dejar saber a mi padre en una manera en que él no se altere de que yo tengo una relación o el Dios verdadero se me presentó, sobre todo un padre que es idólatra, ¿verdad? Pues vienen conflictos en la familia, vienen divisiones en la familia y en momentos, ¿verdad?, los conflictos duran por años. Algo que quiero tocar aprovechando el tiempo de Abraham es que hay un debate en la genealogía de quién era el hijo mayor y quién era el hijo menor. Algunos se han inclinado que Harán era hijo mayor de Taré. Ahora, cuando miramos las genealogías, ¿verdad?, en la escritura, el libro de las crónicas, Esdras, cuando vemos la genealogía de Mateo, cuando leemos la genealogía de Lucas, cuando entramos en la genealogía en los libros de los reyes, ¿verdad?, y cuando leemos, ¿verdad?,
ahora mismo también esta genealogía de cómo la descendencia del hombre, ¿verdad? Hasta llegar a Abraham, pues siempre el hijo mayor es mencionado primero en la genealogía. Y eso es importante, porque Arán, aunque murió primero, pues podemos pensar que puede haber muerto por una enfermedad, ya que también la medicina no era tan avanzada en aquellos años, ¿verdad? También podemos mirar que Arán murió en Ur de los Caldeos conforme al relato bíblico. Ahora, estos hombres eran nómadas y ellos caminaban como tenían ganado y para mantenerse y el sustento y sobre todo el agua, que era tan importante. Ellos caminaban cualquier travesía cerca de los ríos, ¿verdad? Y de la forma en que usted busque en el mapa del Antiguo Testamento, ese mapa de Mesopotamia, ¿verdad? Desde Ur de los Caldeos, que está al sur, prácticamente en el rabo de Mesopotamia, Ur de los Caldeos, ¿a dónde está la tierra de Arán? Ya al norte, ¿verdad? Pues el relato bíblico que dice que cuando Taré murió, el padre de Abraham, lo enterraron en Arán. Está señalando la tierra que está al norte de Mesopotamia, no está señalando Arán como que era dueño de un pedazo de tierra y lo enterraron con él. Así que cuando miremos eso y estudiamos eso, pues podemos ubicarnos mejor, ¿verdad? No estoy exclamando estaca diciendo, no, Arán era mayor, pero conforme al relato bíblico, todas las genealogías siempre comienzan con el hijo mayor. Ahora, el hijo mayor, porque sea mayor, no significa que es por naturaleza la persona que va a adorar a Dios y va a servir a Dios. Lo veremos más adelante en otra dispensación cuando Dios da la ley. Y una de las leyes que vemos en el libro del Deuteronomio y en el libro de Números, que Dios establece la ley, y en el libro de Éxodo, del Levítico, que el hijo mayor, aún como el ganado, el animal que nacía primero era el que era sacrificado. Y en la raza humana el hijo mayor era el que era consagrado a Dios, entregado a Dios. Pero no significa de que sucediera de esa manera, porque Caín fue mayor que Abel. Sin embargo, Caín por envidia mató a su hermano Abel. Abel era menor que Caín, era el que tenía una relación con Dios. Así que mirando esos puntos, cuando miramos la familia, ¿verdad? De Isaac, su descendencia, ¿verdad? Que Esaú salió primero, ¿verdad? Aunque eran gemelos, pero ¿quién iba agarrado del calcañán, del talón de Esaú? Jacob. Mas sin embargo, vemos luego en la historia cómo cambia, ¿verdad? Esa promesa, esa primogenitura, que no es hasta el capítulo 25 del libro de Génesis que encontramos donde primera vez se hace una mención, ¿verdad? Se menciona con esa autoridad lo que es la primogenitura, ¿verdad? Lo que es entregar a su hijo a Dios, consagrarlo a Dios. Amén. Entonces es en el capítulo 25 donde menciona la primogenitura, y sabemos que Jacob usurpó a Esaú y hizo su truco, hizo su trampa, ¿verdad? Y tomó la primogenitura, la bendición del padre Isaac que debía haber recibido Esaú, y la tomó él, ¿verdad? Entonces en nuestros días, y termino mi punto con esto y entrego mi parte, que en nuestros días vemos como la familia y también la iglesia opera de esa manera. El hijo mayor, si hay más hermanos, si los padres no están y tienen un compromiso, dejan al mayor a cargo, ¿verdad? Y el mayor se siente responsable, esa es la responsabilidad. La iglesia también, cuando se va formando un ministerio, ¿verdad? Los primeros líderes, esos hermanos primeros que trabajaron con el pastor para fundar la iglesia, son los que vienen siendo tomados en cuenta para las posiciones de liderazgo como maestros, ancianos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así que vemos cómo todo lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento con las familias y cómo Dios lleva su plan va canalizándose, y ahora nosotros pues tenemos un mejor entendimiento, aunque tenemos libros que nos ayudan, ¿verdad?, a entender mejor cómo trabaja todo esto de lo que es la descendencia y la genealogía. Podemos ubicarnos y poder explicar mejor en los estudios de toda la descendencia y cómo se llevó a cabo. Ahora, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando del hombre, el que Dios usó para de él hacer la nación.
tanto como Israel como nosotros, los hijos de la fe. Así que estamos comenzando con este estudio, probablemente la semana que viene también entremos en él y continuamos con él, pero hasta aquí le entrego nuevamente la parte a mi esposa Rodi. Sí, hay bendición totalmente, ¿verdad? Cuando obedecemos a Dios. Y Jehová le hizo a Abraham promesas, ¿verdad? A través de esta obediencia que él iba a tener para con Dios. A Jehová le prometió, ¿verdad? Voy a hacer de ti, dice, una nación grande. Y sabemos, ¿verdad? Que el pueblo judío, pues, desciende de ahí, radica de ahí, ¿verdad? El padre Abraham, como ellos le conocen. Vemos que Jehová también le prometió, ¿verdad? Hacer una descendencia grande. Y encontramos también, ¿verdad? Que se le prometió dar la tierra de Canaán. Aunque fíjese, cuando él llegó para Canaán, pues su sorpresa es que ya estaba habitado, ¿verdad? Encontramos ese gran aspecto en la Biblia. Pero sabe que de este personaje que estamos hablando, de Abraham, tenemos tanto que aprender. Encuentro cómo es, ¿verdad? De que aunque su padre moraba en una tierra idólatra, y aunque no fue el llamado para el padre, ¿verdad? Sino para Abraham como hijo, ¿verdad? Encontramos cómo es que el hacer la voluntad de Dios reposa en cada uno de nosotros individualmente. Sabe que a veces somos muy dados nosotros los seres humanos a culpar a otros o a echarle la culpa de otros porque X proyecto no me sale, o simple y sencillamente, yo creo que usted se va a identificar con estas frases. A veces decimos, no, mientras mi mamá no vaya a la iglesia, yo no voy a ir. O mientras mi papá no cambie, yo no voy a cambiar. O mientras mi familiar no deje de ser como es, yo no voy. Y a veces hasta alargan un poco más la frase, ¿verdad? A veces dicen, no, pero él va a la iglesia y no cambia, entonces mientras él no cambie, yo no voy a ir. Y fíjese que es meramente un pretexto todo esto, porque vemos no solamente en la vida de Abraham, a través de la Biblia nosotros encontramos muchos personajes bíblicos que la palabra del Señor nos da la referencia de que sus padres, dice, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, pero ellos fueron hombres de bien. Y encontramos también a lo inverso, ¿verdad? Hijos que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, pero padres que vivieron vidas consagradas. Y este fue el caso de Abraham. Sabe que vivió una vida consagrada, que vivió una vida, ¿verdad? Para siempre tener una relación con Dios y crecer. Encontramos mucha referencia. Yo creo que es uno de los personajes de los que más se habla, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento de Abraham. Y vemos cómo este hombre, ¿verdad? Por ese acto de obediencia, por esa determinación, esa decisión, todo lo que dejó a un lado, porque nos lleva a la idea, ¿sabe? Esto de la vida de Abraham, que ciertamente eran grupos nómadas, ¿verdad? Según la historia que leemos a través de los libros, y vemos que cómo es que pues vivían en grupos, en clanes, y fue todo un desafío, ¿sabe? Para ese tiempo, el echarse a la aventura, ¿verdad? No solamente como grupo, porque vemos a través de la historia que cuando ellos caminaban, ¿verdad? Cuando se movían de un lugar a otro, según la historia nos habla, ¿verdad? De estos grupos nómadas que lo hacían pues buscando alimento para los animales, porque pues en ese entonces no se cosechaba, dicen ellos, todavía no se daba como la agricultura como tal en estos tiempos, y ellos como que se movían más de un lugar a otro pues buscando la alimentación de los animales, de su grupo y todo, y que Abraham haya tomado todo ese desafío, confiando totalmente en Dios, ¿verdad? Confiando y siguiendo esa dirección de Dios. Y vemos que pues en nuestra vida, claro, tenemos que aplicar siempre eso también nosotros, buscando siempre la dirección de Dios en todo lo que nosotros emprendamos.
para agradarle al Señor. Amén, amén. Y vemos aquí en la enseñanza que nos da el Señor a través de su palabra, vemos aquí probablemente algo, yo uso esa expresión probablemente, porque hablamos de enseñanza, pero sin duda es lo más maravilloso que Dios ha demostrado en nuestras vidas y ha llevado a cabo, y es la transformación del ser humano, la transformación que lleva en nuestras vidas. Abraham es la primera persona que Dios llama para llevar a cabo un propósito en él, con el cual poblaría la tierra de su gloria. Llevaría a la nación, a un pueblo que luego se convertiría en una nación y luego sería todo el mundo predicado y el evangelio llevado a todas las naciones. Abraham, su primer nombre original era Abram, como lo llaman en el inglés. Fue luego por la obediencia que Dios le transformó, le cambió su nombre y le dijo: ya no serás Abram, serás Abraham. ¿Ve? Entonces más adelante vemos como Dios va usando ese mismo parent, ¿verdad? Y lo lleva a cabo en otras personas, en otros individuos de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Nosotros cuando aplicamos esto en nuestra vida, vemos que Dios, cuando llegamos a Él con ese corazón contrito y humillado, porque Dios se ha dado a conocer en nosotros como Dios y Salvador nuestro, Él no nos deja en la misma condición que llegamos. Nosotros llegamos todos rotos, destruidos, ¿verdad? Tristes, heridos, en cuántas, ¿verdad? Diferentes formas podemos describirlo, todo lleno de pecados, ¿verdad? Lo que merecíamos era la muerte, ¿verdad? Y nos recibe y nos transforma, nos hace nueva criatura. Lo mismo que hizo con Abraham en otra forma, lo lleva a cabo con nosotros a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso decimos que Abraham es una de las historias más hermosas de la Escritura. Un hombre que no tenía el conocimiento de Dios, Dios lo llama y obró por fe, ¿verdad? Y lamentablemente nuestro tiempo se está acabando, ya son las 7:26 de la noche. Espero que ustedes, ¿verdad, hermanos que nos escuchan, compartan esta plataforma, pero a la misma vez entiendan y comprendan, ¿verdad? Lo que estamos enfrentando. Esta plataforma es para glorificar a Dios. Glorifíquelo usted también compartiéndola. Úsela como un trabajo personal en su vida para hablarle la palabra de Dios o llevarle la palabra del Señor a un necesitado, a un amigo, a un familiar, un ser querido. Amén. Para que la palabra de Dios transforme la vida. Nosotros vamos a seguir hacia adelante. Mi compañero y yo en esta plataforma estaremos primeramente Dios todos los lunes. Ahora queremos traer un nuevo formato también, o un nuevo programa a través de esta misma plataforma con debates y preguntas y respuestas, mejor dicho. Así que queremos que usted se vaya preparando con sus preguntas para que en vivo podamos responderlas. También nosotros traeremos nuestras preguntas para traer también como tema, pero todo se hará para la gloria y la honra del Señor. ¿No es así? Amén, amén. Es así. Entonces, nosotros pues ya pronto nos vamos a despedir, pero iremos más adelante en una oración, ¿verdad? Para que Dios se glorifique, para que Dios sane, para que Dios transforme, para que Dios en su vida, en su corazón, en tu ministerio, pastor que me escucha, evangelista, hermano que me escucha, ¿verdad? Misionero, hermano que nos escucha, todo el que nos escuche pueda recibir de parte de Dios y de parte nuestra de que Dios es Dios todo el tiempo. En medio de lo que el mundo está en esta crisis financiera, en estas discusiones de gobiernos, en estas discusiones de fronteras, ¿verdad? En todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Y nosotros no podemos olvidarnos de eso. Al contrario, debemos glorificar a Dios porque estamos hoy más cerca de su venida, de ese rapto que esperamos, que ayer. Así que crezcamos en la fe,
maduremos en la fe y glorifiquemos a Dios. Yo le voy a pedir a mi esposa si tiene algunas palabras finales para nuestros hermanos y luego nos despediremos en oración. Sí, amén. Pues a lo largo de estos días, ¿verdad? Hemos sabido de algunos de nuestros hermanos que conocemos, con los que nos congregamos, y otros que también son de otras congregaciones que están pasando por algún proceso de enfermedad. Y sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice, ¿verdad?, que a veces el proceso de enfermedad que nosotros vivimos es para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, para que Él manifieste su poder, dice, en nosotros. Y claro, vamos a llevarlos en oración, ¿verdad?, antes de concluir el programa, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que su mano poderosa sea sobre de ellos, porque la palabra del Señor dice que Él es el mismo, dice, ayer, hoy y por los siglos. Amen. Y que en Él no hay, dice la palabra, sombra de variación, ¿verdad? Amen. Su poder es eterno, el mismo que obró hace 2000 años, es ese mismo poder que obra en nuestras vidas. Amén. 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 So, vamos a orar, vamos a ser despedidos, pero primero vamos a orar. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Señor, por este espacio, por este evento. Señor, que podemos llegar al corazón de tu pueblo, de tus hijos. Bendice cada ministerio, prospera el trabajo de tus siervos. Señor, bendice el trabajo en el hogar del matrimonio. Que mantengan, que crezcan en esa unidad, en el amor y en el compañerismo. Señor, te pedimos por nuestros hermanos, te pedimos por la familia de mi hermana Diego Rosa. Señor, dale fortaleza. Señor, dale alivio al corazón, dale paz al corazón. Señor, recibe cada lágrima, ponlas en tu redoma. Señor, en este momento de dolor por la pérdida de tan grande y amado ser querido, Señor, te pedimos por cada hermano alrededor del mundo, las naciones, Señor, por cada trabajo que se está llevando a cabo. Señor, bendícelos, prospéralos en manera grande. Padre, guarda tu iglesia perseguida, guarda tu iglesia que en otras naciones, Señor, es, Padre, acosada, Señor, amenazada por predicar el nombre de Cristo. Señor, Padre, que no falte el pan en el hogar de ninguno, Señor, que nada quite la paz y el gozo. Y te pedimos por las llagas de tu unigénito Hijo Jesucristo, que por ellas hemos sido sanados. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Toda plaga la reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos sanidad en el cuerpo para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la semana que viene nuevamente en la mesa redonda. Dios les bendiga.